¿Qué utiliza nuestro Scrum Master para hacer ese seguimiento de los procesos? Ahora, ¿qué herramientas sirven o qué herramientas utiliza para mejorar los eventos? Es decir, ¿qué herramientas va a utilizar para cada uno de los eventos? Recordemos cuáles son los eventos. Primer evento o ceremonia. Planning, Planning, sprint planning, muy bien. Segundo, daily, daily, muy bien. Review, Review. Retrospectiva. Y Ah, retrospectiva. perspectiva. retrospectiva. Muy bien. Esos son los eventos. ¿Qué puede ayudar o qué herramienta le puede entregar el Scrum Master al equipo de desarrollo para que puedan gestionar mejor sus dailies? Recordemos que el Scrum Master no participa, pero sí debe estar en la capacidad de decirle al equipo de desarrollo, mire equipo, ustedes van a ejecutar todos los días a la misma hora en el salón 1504 la ceremonia de los dailies, ¿sí? Tiene un máximo de 15 minutos y para que puedan tener un líder dentro de esta ceremonia, entonces pueden tomar cualquiera de estas tres opciones. O pasan la ficha, o toman una carta, caminan por el tablero, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué herramientas son más sencillas? Incluso hay algunos que tienen esas pajitas, ¿sí? Los palitos, y el que saque el más cortico es el que va a llevar a liderar el daily. ¿Qué otra? O el primero que llegue, o el último que llegue, o el último que llegue a la hora que vamos a empezar, ¿sí? Depende. Independientemente de la herramienta, lo importante es que puedan elegir, es la clave, que puedan elegir y tener una persona que pueda llevar y digamos que documentar, ¿cierto? Todo lo que sucede dentro del day. ¿Qué vamos a diligenciar acá? A responder qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana y qué impedimentos tuvimos. Y que esta misma persona que va a liderar el daily, pues sea la persona que va a entregarle sí, va a informarle al Scrum Master cuáles fueron los impedimentos y qué sucedió durante el daily, ¿sí? Otra de las recomendaciones, y esta es más para que logren, digamos que llegar con el tiempo, ¿sí? Ponerse de pie. Cuando la gente está incómoda, entonces no se extiende mucho en la explicación, ¿sí? Sino que van es al grano y contestan al grano. Cronometrar el evento, ya sea por un relojito de arena, ya sea que pongan un reloj digital, ya sea que pongan una alarma y ya tengan determinado cuál es el tiempo de participación de cada uno de los desarrolladores, ¿sí? Entonces, bueno, tuviste tu tiempo, te quedan 10 segundos, algo así, ¿sí? Que puedan ir cronometrando ese tiempo y puedan ir respetando esos límites. Para rotar el facilitador es el mismo que lo que les he dicho, el que le va a liderar el evento. ¿Sí? Y pues esta misma persona que va a ser el líder o el facilitador debe estar en la capacidad, primero, de mantener ese ritmo, ¿sí? de la misma ceremonia, de la conversación, de lo que se está informando y todo lo demás. Va a ser esa persona que adicional va a ayudar a documentar, bueno, todo lo que está pasando y a cronometrar los tiempos, ¿sí? A poder decirles, ven, te estás extendiendo mucho, si pudiéramos de pronto acotar esa información, sería lo mejor. Ya te estás pasando del tiempo, entonces evitemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos 15 minutos o más, ¿bien? Una de las que ha utilizado una empresa de marketing que están haciendo todo este proceso es que cuando están en la ceremonia, en el daily, los desarrolladores, cuando van a hablar, hacen esa posición de plancha, no sé si de pronto la conocen, y es ponerse boca abajo, como apoyado en los brazos y solo en las puntas de los pies, y van hablando. Y se vuelve jocoso, se vuelve chistoso, pero es un momento de resistencia, porque máximo creo que aguantan un minuto o algo así. Entonces, vuelve muy dinámico todo, ¿sí? De pronto no se hace muy bien el ejercicio, pero se logra el objetivo. ¿Listo? Ahora, para guiar la retrospectiva. Definitivamente no es fácil identificar o digamos que hablar de una sola herramienta que funcione para todos los grupos, porque todas las personas son completamente diferentes. No todos nos sentimos cómodos con la misma herramienta. Algunas, por ejemplo, en la retrospectiva recordemos que es ese último momento, es esa última ceremonia o evento donde vemos todo lo que sucedió durante el sprint, ¿no? Es allá, esa ceremonia, donde nos reunimos en un espacio aparte, nos comemos la pizzita, charlamos sabroso, ¿cierto? Y conversamos sobre todo lo que sucedió.
Una de esas herramientas es las 4 Ls. A mí me parece muy agradable, es sencilla y es fácil de utilizar. Algunas personas lo utilizan como tal cual como algunos Scrum Master lo utilizan físico o lo utilizan digital. Físico, entonces se llevan tal cual un papel periódico dividido en 4 y se llevan posits, ¿sí? Y empiezan a preguntarle, bueno, vamos a empezar por esta ronda. No hay una forma, no hay una estructura única para llevarla, este tipo de herramienta, pero y digamos que pudiéramos empezar por lo que nos gustó. Y siempre se sugiere, ¿no? Hablar por lo bueno, ¿sí? ¿Qué les gustó? Entonces a todos se les entregan sus posits y cada uno va diligenciando, ¿sí? Y que sea una respuesta muy consciente, muy de cada uno, muy individual, porque lo que para mí funcionó puede que para los otros no. Entonces, cada uno va a colocar en este recuadro, ¿cierto? De lo que nos gustó, like it, por eso se llama 4 Ls. Lo que nos gustó, luego escribimos lo que aprendimos, ¿sí? Porque siempre, sí o sí, vamos a tener momentos de aprendizaje. Luego, lo que nos faltó, ¿sí? O de pronto acá también funciona eso que no funcionó, ¿sí? Eso que definitivamente falló, eso que, esa situación o ese momento que de pronto nos generó más, más tiempo, más reproceso, ¿sí? Esas faltas de pronto de comunicación, cuando no logramos empatizar con todo el equipo, cuando tenemos diferencias entre el equipo, cuando no se sienten cómodos con el product owner, buscar que el equipo también tenga como esta confianza completa, ¿sí? Y finalmente, ¿qué anhelamos? ¿Qué es eso que les gustaría que pasara en el próximo sprint? Bien, toda esta información pues, le sirve al equipo, al Scrum Master y al Product Owner para poder entender cómo está fluyendo el equipo. ¿Mm? Esa es una herramienta que personalmente no la he utilizado, no soy muy amiga, busco que las cosas sean muy simples, ¿sí? O simplemente hacer las preguntas. Equipo, vamos a contestar a estas preguntas. ¿Qué funcionó, qué no funcionó y qué les gustaría, ¿sí? Que mejoráramos? ¿Qué aprendimos? Este tipo de preguntas sí son importantes. Mm, Aquí, ¿qué nos está diciendo en esta herramienta? Entonces, cada uno de los elementos van a significar algo. Entonces, los remos son cosas que estamos haciendo bien. Entonces, significa que en la parte de los remos, pues vamos a colocar todo lo que está funcionando. Digamos que se pone tal cual como el dibujo, ¿no? Y en este entonces se van a colocar, se van a escribir todas las cosas en esta zona de los remos, vamos a colocar todo lo que funciona. Los motores, entonces, son los que van a ayudar em, a llegar eficientemente a la isla. Entonces, fíjense que lo que se vuelve de pronto es, no sé si de pronto alguno lo haya trabajado, se vuelve mucho de la explicación y la idea es que en este espacio que sea muy relajado, pues podamos hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Y de pronto no lo vean tal vez como una carga más. Hay otra cosa, otra herramienta, otra opción, ¿sí? Bueno, cosas que están por adaptar o por mejorar las vamos a colocar en la partecita del motor, donde está el dibujo del motor del barco. Y finalmente los anclajes, que es lo que nos impide llegar a la isla. Reprocesos, falta de comunicación, la falta de pronto de solución a tiempo de los impedimentos, todo el desconocimiento de pronto del equipo, si ya se ha evidenciado. Cosas como esas también las podemos empezar a implementar, a poner acá. ¿Sí? El objetivo de poder diligenciar estas herramientas, ustedes escogen la que funciona en su equipo, por eso les digo, la que funcione en su equipo, ustedes escogen. Para efectos de este curso, pues tenemos estas dos. Existen muchas más. ¿Sí? Existen muchas más. ¿Qué pudiéramos hacer? Empezar de pronto a evidenciar cómo estamos tomando hoy en día esa retrospectiva, cómo estamos mirando hacia atrás, lo que funcionó, lo que no. Y ya incluso se pueden hacer de forma digital, ¿sí? Mapa para retrospectivas, creo que aparece así. En Miro, creo que hay una plantilla que se llama retrospectiva. También funciona, son coloridas, son chéveres. Cuando tenemos de pronto equipos que están conectados, que son remotos, pues tenemos que hacerlo de una forma digital. ¿Mm? Y aún así hay que lograr y de pronto el reto es aún más grande. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los pilares de Scrum? Recordemos que aunque hemos hablado de que el manifiesto ágil tiene 4 valores, 12 principios, el marco de trabajo Scrum adopta, ¿sí?
valores, ¿sí? Y adopta unos pilares, ¿cierto? Que los valores de Scrum dijimos que eran ¿qué? El compromiso, el enfoque, la apertura, ¿cierto? Hablamos del respeto, hablamos de coraje. Ahí hablamos de los valores únicamente de Scrum. Esos son los valores de Scrum. Y ahora veamos cuáles son esos pilares de Scrum. Lo que significa que mi equipo tiene que tener en su ADN estos valores y estos pilares. Ah, bueno, que adicional están los otros 12 principios, están los otros valores, que al final de cuentas todos apuntan a que tengamos un equipo autogestionado, comprometido, disciplinado, que tengamos un equipo que funcione, ¿cierto? Que sea colaborativo, que sea sencillo, que sea simple y que se enfoque en el cliente y que se enfoque en el proyecto. Entonces, hablemos de la autogestión. Cuando hablamos de la autogestión, estamos diciendo que podemos contar que el equipo Scrum y el equipo, digamos que el equipo completo, ¿sí? Pero específicamente el equipo de desarrollo, puede ser tan autogestionable que pueden decidir entre ellos mismos quién va a hacer qué. Y no necesitan que les estén asignando tareas todo el tiempo o que les estén diciendo o que un product owner empiece a decirle, vea, usted va a hacer esto, usted va a hacer eso. ¿Por qué? Volvemos a la experiencia, ¿cierto? El equipo de desarrollo debe saber perfectamente, cada uno de los individuos debe saber perfectamente para qué es bueno, en qué es experto, qué puede hacer y cuál es su alcance. Bien, eso en cuanto a la autogestión. La simplicidad, volvemos a traer uno de los principios del manifiesto ágil, que era el número 10, la simplicidad. Vamos a hacer que todo el proyecto, que todo el producto, que todo el proceso, que todo el marco de trabajo se dé de la forma más simple, ¿sí? Evitando que, y aquí apuntamos mucho a la burocracia de la organización. Por eso hablamos también de las células, por eso hablamos de los equipos, que los equipos fluyan de la mejor manera, que evitemos de pronto ese roce con otras áreas que nos intervengan, de pronto el buen manejo, ¿sí? El poder contar con todos los recursos, ¿sí? Entonces, esta parte apunta a un cambio de mentalidad a toda la organización. Por eso no solamente debemos enfocarnos en montar, en implementar el marco de trabajo y empezar a hablar de agilismo solo con un área, cuando tenemos 10, 15 o 20 áreas, las que sean, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la organización respire el mismo idioma. Tenemos que sí o sí garantizar que el equipo, que la organización respire el mismo idioma. ¿Listo? Entre más simple, mejor. Evitar reprocesos, evitar de pronto todo lo que nos genera más y más complicaciones. Por ejemplo, hablamos también del software, ¿cierto? El software funcionando. Hagamos que todo esté a la mano. ¿Bien? En cuanto a la simplicidad. Hablemos del enfoque en el valor para los interesados. Cuando hablamos del enfoque en el valor para los interesados, estamos hablando de buscar siempre ese incremento. ¿Sí? Siempre que el cliente entienda que para nosotros lo primero es él, es poder generarle un incremento, que podamos priorizar, que podamos saber por dónde va a arrancar el proyecto, que nuestro product owner tenga la claridad de que es necesario que cuando él nos entregue al equipo de desarrollo el product backlog esté priorizado para saber por dónde vamos a arrancar, ¿cierto? Y tengamos esa carta de navegación clarita. ¿Sí? Otra de la forma es poder nosotros también eh, tener ese feedback constante, ¿cierto? Del cliente cuando estamos haciendo el incremento. Pero ojo, recuerden que no solamente es entregarle al cliente ya un producto terminado. Previo a toda esta implementación, a arrancar este proyecto, tenemos ese sprint cero, que es el que les he mencionado, en donde el cliente quiere de pronto un bosquejo, un prototipo del proyecto, de cómo va a quedar. Si quiere que le mostremos en 3D, ¿sí? O en alguna herramienta digital que le permita ver cómo va a quedar su apartamento remodelado, pues esto nos ayuda a nosotros también para que podamos anticiparnos, hacer modificaciones en el momento, saber si hay algo por cambiar o no, si entendimos correctamente o no el prototipo, la historia de usuario del cliente, el requerimiento. La disciplina. La disciplina sí o sí debe estar
en todo el equipo. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las ceremonias, entregándonos unos límites de tiempo, entregándonos unos participantes específicos y todo lo que implica como tal, incluso todo lo que puede durar un sprint, desde ahí tenemos que ser muy conscientes que debemos estar ejecutando todos los días y constantemente actividades o tareas, produciendo actividades o tareas que nos permita llegar a ese objetivo. Y todo esto se centra en la disciplina, ¿sí? Para cada uno de los eventos tenemos tiempos, ¿sí? Y estos tiempos, se los voy a poner por aquí porque me parece súper importante que vean este slide. ¿Sí? Todo lo que les estoy diciendo está en el material aquí, no se preocupen. Entonces, atención con esta parte. Y esto es para que ustedes lo tengan casi que dibujadito. Si ustedes van a ser Scrum Master en sus organizaciones, deben tener esta línea dibujadita. ¿Sí? Que es fácil, en la práctica tal vez no tanto. Pero el objetivo es empujar el equipo para que llegue a ese escenario ideal. ¿Sí? De cumplir con todo. Disculpa, Lady, Dime, una Lady. duda, qué pena. Dale. ¿Qué diferencia hay entre los pilares que estábamos viendo ahorita y los que vimos ayer de transparencia, inspección y adaptación? Ah, bueno. Lo que pasa es que esos tres que vimos ayer son los que rigen, digamos que el proceso, ¿sí? Y aquí estamos hablando de los que van a regir el equipo de desarrollo. Los pilares como la transparencia, la inspección y todo eso, rigen es más hacia el proceso, hacia el sprint, al desarrollo como tal de cómo se está llevando el proyecto. Esto es más hacia la persona, ¿sí? ¿Qué debe de tener? ¿Cuáles son esos pilares que debe tener todo el equipo y en qué se deben enfocar? Te van a preguntar por cuáles son los pilares y te va a salir esto es tal cual. ¿Sí? O te van a salir o los tres de transparencia, inspección y adaptación, perdón, te van a salir o esos tres o te van a salir estos. Y se funcionan así. ¿Cuáles son los pilares de Scrum? Chan, chan, chan. ¿Listo? Pero hay unos, los de ayer están más enfocados al proceso, estos más a la persona. ¿Listo? Gracias. Vale. Bien. Entonces, los timebox. Cumplirlos no es fácil, pero sí debemos tenerlos clarísimos. ¿Cuál es el tiempo para un sprint? ¿Cuánto tiempo debo yo tener para poder decir, señor cliente, mira, este sprint va a demorar tanto tiempo? Eso me lo va a decir quién? El equipo de desarrollo. ¿Sí? Y asimismo, si yo sé que tengo un sprint de 2 semanas, automáticamente todo el equipo debe saber cuánto tiempo va a demorar una review, cuánto tiempo va a demorar una retrospectiva, ¿sí? Y cuánto tiempo va a demorar la planificación. Bien, eso es ya como tablita, como ya que quede muy claro para todos. Esto les puede salir como pregunta de examen. Si tengo, y les ponen el caso, tal cual, les describen el caso. Si el cliente llegó, y se los enredan además, si el cliente llega con un requerimiento y les cuentan hasta la épica, les pueden contar la épica en el examen, y se determinó que era un sprint de 4 semanas. ¿Cuánto tiempo deberá durar esta planificación? Y le sale A, B, C, D. ¿Sí? Las opciones que les sacan. Entonces, para que tengan clarito, si quieren tomarle una foto para que lo tengan ahí presente. Igual esto es material de ustedes, eso no se preocupen. Ahora, el último pilar, hablamos de que sea un desarrollo iterativo. ¿No? Este desarrollo iterativo debe ser claro para todo el equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese enfoque, ¿sí? En generar todo el tiempo, primero pues estos incrementos, ¿sí? Y en saber que lo que estamos implementando, como estamos desarrollando este sprint, lo vamos a desarrollar en el próximo, en el próximo y en el próximo. ¿Sí? Podemos hacer este trabajo en X número de semanas y tal cual, las mismas ceremonias que vamos a hacer, las mismas ceremonias que realizamos en el sprint 1, las vamos a hacer en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. ¿Esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a una gestión ágil del proyecto. ¿Sí? Ahora, aquí hablamos de ese desarrollo iterativo. Fíjense aquí esta gráfica tan sencilla. Aquí significa el valor a ser entregado, ¿cierto? O sea, todo el apartamento completamente remodelado. Eso es lo que implica mi apartamento. Que en la parte de acá cumple todos
los Product Backlog ítem, ¿cierto? Que yo tengo para desarrollar en mi Product Backlog. ¿Mm? ¿Qué pasa en el tiempo? Entonces tengo sprint 1, sprint 2, sprint 3, sala comedor, cocina, baños, baño, habitación principal, habitación de los niños, estudio. ¿Mm? ¿Qué significa? Que cuando yo voy adelantando, cuando yo voy avanzando en el tiempo y estoy cumpliendo con cada uno de estos sprints, significa que mi product backlog pues, va a ir disminuyendo, ¿cierto? En este mismo orden. Ya no voy a tener la misma carga que al principio porque ya avancé, ¿cierto? Ya voy en un porcentaje adelantado. Significa que cuando yo llegue acá a decirle a mi cliente, listo, cumplimos con todos los sprints, es porque ya logramos el 100% de nuestro proyecto. Por eso hablamos de que el proyecto es un esfuerzo temporal y ese esfuerzo temporal pues tiene un inicio y tiene un cierre. ¿Sí? Y si no, entonces se nos vuelve ¿qué? Se nos vuelve un servicio. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. No, señora. Listo, vale. Vamos entonces con nuestro Product Owner. Vamos a hablar del Product Owner. Vamos a enfocarnos, bueno, ahora sí hablamos de la gestión ágil del producto. Acá. Vamos a ver qué incluye o qué significa una gestión ágil del producto. Veamos por aquí. ¿Qué veremos en este módulo? Conoceremos entonces gestión de productos en entornos ágiles y su relación con el Product Owner, la relación, lo que debe realizar este Product Owner en los eventos, cómo va a participar, la importancia de las historias de usuario. Ahora sí nos vamos a enfocar en las historias de usuario. Algunas herramientas prácticas para llevar a cabo entonces esta gestión de productos. ¿Listo? Bueno, vamos con la gestión ágil del producto. ¿Qué significa esto? Nuevamente, lo que ya les he contado, el desarrollo iterativo de un proyecto. Que si yo ejecuto unas ceremonias en un sprint número 1, que no son opcionales, ¿no? Para el marco de trabajo, no son opcionales. En el sprint número 1, vamos a hacer nuestra planificación, dailies, review, retrospectiva. Punto. ¿Concluimos con el proyecto? Sí. ¿Concluimos con el primer sprint? Sí. Ok. Retrospectiva, ¿qué hizo bien? ¿Qué no funcionó? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a implementar para el segundo? Aclaramos dudas, ¿sí? Y empezamos al siguiente día hábil o el día que determinen, ¿sí? Arrancamos con el siguiente sprint. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando arranque el segundo sprint? Equipo, pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Terminamos el primer sprint. Listo. Retrospectiva. Llegó el siguiente día hoy. Vamos a continuar con el proyecto. Voy con mi siguiente sprint. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Produbarlo? No. La planificación. El sprint planning. Sprint planning. Ah, ok. La planificación del sprint 2, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Luego de que hacemos la planificación de este sprint, arrancamos al siguiente día con los dailies y empiezan a ejecutar el segundo sprint. Empezamos a desarrollar el segundo sprint. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo esta gestión ágil del producto, que estamos en un proceso iterativo, que nos permite avanzar de una forma más clara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo constante contacto con nuestro cliente, o sea, nos está haciendo feedback todo el tiempo, estamos aprendiendo, estamos mejorando, ¿sí? Estamos trabajando de forma colaborativa con el cliente siempre y con nuestro equipo. Recuerden que esto nos ayuda también para mitigar de pronto esos bucles, de pronto en esos cuellos de botella, por bien decirlo. Esos cuellos de botella que pueda tener alguno de los desarrolladores y estamos de pronto en ese entorno y la idea es agilizar, vamos, apoyemos al compañero que de pronto tiene ahí algún tipo de demoras por las razones que sea. Y sí o sí vamos a poder responder rápido a los cambios, ¿sí? Que ese es uno de los grandes beneficios de poder trabajar con el marco de trabajo. Pero entonces, equipo, fíjense que cuando hablamos de esa gestión ágil del producto, tenemos que combinar estos tres factores que sí o sí debemos de tenerlos presentes en nuestra organización y evidentemente en los proyectos. Y es, ¿cuáles son esas expectativas que tiene el negocio sobre el proyecto?
Yo no puedo, digamos, que implementar un proyecto si no tengo claras cuáles son las expectativas del negocio o hasta dónde puedo llegar con una propuesta. ¿Sí? Esos límites también los debe conocer el product owner en caso de que el product owner de pronto tenga un rol también, ¿cierto? Como puede ser un preventa o puede ser un comercial, bueno, no sé, o el business manager, no sé, que pueda ser la misma persona, ¿sí? Em, que tengamos claros cuáles son las expectativas del negocio, ¿sí? Hasta dónde quiere llegar el negocio, cuánto se puede de pronto uno bajar en precios, cuánto puede uno ofrecer, ¿sí? ¿Qué tanto podemos prometer? Todo eso es importante poderlo conocer. Adicional, pues, ¿cuál es la capacidad de la organización para poder cumplir con X o Y negocio? ¿Sí? Si de pronto el proyecto, perdón, con el negocio, el proyecto, si de pronto el proyecto sobrepasa los límites de mi organización, pues ahí ya digamos que entramos a hablar, ¿cierto? Con, no sé, el CEO o con quien lidere, con las personas que de pronto tengan esa oportunidad de tomar decisión en el momento, de decir si se contrata más gente o no, si realmente el proyecto vale lo suficiente como para tener que hacer esa inversión. ¿Sí? Entonces, hay que conocer claramente cuáles son esas expectativas del negocio. En cuanto a tecnología, ¿qué tecnología necesito, ¿sí? Para poder optimizar mis recursos, para poder llevar de mejor forma este negocio? Y si necesito tal vez, por otra parte, por otro lado, reforzar algún tipo de conocimiento porque el proyecto lo requiere. Entonces ahí ya vamos viendo que esfuerzo no solamente es poner una persona, sino es poner la persona con el conocimiento, con la experiencia, con los permisos que de pronto pueda necesitar para ejecutar determinadas actividades. Y finalmente, cumplir con la experiencia del usuario. ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido mi usuario? ¿Cómo está mi usuario frente a este proyecto? ¿Cómo se ha sentido frente a todo el desarrollo del proyecto? ¿Cómo se sintió? ¿Sí? Son momentos y son esas encuestas que pudiéramos empezar a hacer, ¿sí? Para saber cómo se está sintiendo el cliente. Cuando yo cumplo con esa experiencia del cliente, si de pronto desean tener una herramienta de Customer Journey para saber el cliente cómo se sintió desde que desde que entregó el requerimiento, para saber cómo el Product Owner lo atendió, después cómo fueron esos momentos de esas interacciones, ¿cierto? De generar esos incrementos, cómo fueron cada uno de esos momentos. Entonces, hay que evaluar sí o sí esa experiencia de usuario y garantizar que cada día mejore más. Cuando yo cumplo con estos tres elementos, estoy hablando de una gestión ágil del producto. ¿Sí? Estamos buscando que lleguemos allá. Ahora, ¿qué significa el product management a nivel organizacional? Debemos dejar de verlo como esa persona o ese rol que está en la parte de arriba y abajo están todos, ¿cierto? Una de las cosas muy sanas y muy buenas que nos ha dejado de pronto esa experiencia, y se los mencioné tal vez el primer día, del caso de Spotify, es saber que la organización se mueve a través de células, ¿sí? De, creo que son charters, el término que utilizan, no me acuerdo en ese momento. Entonces, que los vemos de esta forma, ¿sí? Ya no tengo el área de marketing por allá y el otro está por allá y producto y tecnología y todos son islas completamente diferentes y lo único que les importa es su área y las demás que miren a ver cómo hacen, ¿sí? Vulgarmente hablando, ¿no? Que miren a ver cómo resuelven. Ah, tienes un requerimiento y yo tengo aquí uno más importante. ¿Sí? Y no gestiono y no ayudo y no me vuelvo una área colaborativa con la otra. Ya no más este tipo de trabajo, ya no más empezar a trabajar em, por áreas que pueden ser independientes, ¿sí? Que de hecho nunca son independientes, porque siempre un área va a necesitar de la otra, siempre. Entonces, la invitación, ¿a qué nos lleva este agilismo? Este mundo de Scrum, que empecemos a trabajar por células. ¿Qué significa la célula? Pues yo tengo un equipo conformado por cada una de estos expertos en cada una de estas áreas y a todos nos duele este proyecto, este producto o el servicio que estemos trabajando en la organización. A todos nos duele, ¿sí? Fíjense que hay un involucrado de cada área. Todos van a ir jalando por el mismo lado. Ya no es que yo empujo por mi área, ¿sí?
El rol que debe cumplir un product manager. Ahora, pero espérate. Entonces, en este equipo, en este team que tengo acá, en este equipo que tengo acá, yo podría hablar que está aquí de pronto un product owner, un scrum master, un equipo de desarrollo. Claro, claro, y tenemos un proyecto en mente. Estamos enfocados en un solo proyecto. Ese product manager es el que va a estar no inmerso directamente en el equipo, ¿sí? Con un rol en el equipo, sino que de pronto puede ser ese líder, ese jefe, ese director, que ojalá ya no existen, no mentira, los roles difícilmente se van a acabar aquí, difícilmente se van a acabar con los roles, aparte porque también es necesario saber hacia dónde vamos, ¿sí? A quién se dirige uno, ¿sí? Pero sí va a estar esta persona que va a tener la visual de todos los proyectos, ¿cierto? Que va a poder hablar de todos los proyectos. ¿Y con quién se va a reunir él? Pues con el product owner de cada uno de los proyectos, para entender en qué van, qué está avanzando, si van o no van, ¿sí? Si están cumpliendo o no están cumpliendo. Y dentro de este cuadrito, dentro de cada uno de estos, en el momento de ejecutar su proyecto, van a tener todos los artefactos, todos los eventos, ¿sí? Y cuando concluyan con cada uno de sus proyectos, entonces ahora sí podríamos hablar de la conclusión final, ¿cierto? De cada uno. Bueno, ¿qué debe evitar un product manager? Yo tengo una pregunta. Dime. En la anterior gráfica que tú mostrabas ahí en la parte de dirección, en la de abajo, el, el Scrum Master vendría siendo el de dirección, más o menos. No, No, no. El que ok. está aquí, el que mencionamos aquí como dirección, no. Lo que pasa es que, ¿qué sucede, equipo? Y esto Es en que, cuanto... o sea, es Dime. que qué pena. Lo que pasa es que entendí que todos los product owner se comunican con él, ¿sí? Él pregunta como a todos los product owner. Y entonces, ¿dónde quedaría el Scrum Master? El Scrum Master recuerda que está al servicio del equipo para guiar que el marco de trabajo no se vuelva otra vez tradicional, ¿sí? El Scrum Master no es esa persona que de pronto va a responder por un proyecto, no es esa persona. El rol del Scrum Master, ¿cuál es? Velar porque el equipo Scrum se maneje bajo el marco de trabajo Scrum, ¿sí? Como les decía, puede ser alguien de la organización, como puede que no, puede que sea un externo. Entonces ese product manager, digamos, ¿qué le puede preguntar si de pronto no conoce mucho, ¿sí? Que lo quiere conocer, que quiere saber quién es el que está guiando el equipo bajo el marco de trabajo. Sure, sí, muy bien, claro. ¿Mm? Ahí puede estar esa comunicación perfecta. Pero siempre de pronto este rol, o como lo entendemos en la vida real, este rol pues se va a comunicar directamente con el dueño, como lo hemos dicho, el dueño del producto. ¿Quién es el dueño del producto? El product owner. ¿Sí? ¿Quién es el dueño del producto de cada proyecto? El product owner. ¿Sí? Dime porfa si nos quedó claro, si no, lo Sí, aclaro. ¿Sí? no, sí, ya, Bueno, gracias. pues que el Product Owner se podría decir que es el gerente del proyecto, porque es el que tiene los requerimientos del cliente y hace que todos los del equipo lleven a cabo como tal las tareas que se les asignó del backlog. O el En sprint. otros términos, claro, trayéndolo un poco, ¿cierto? De esa forma tradicional. La ¿Quién era forma- el owner antes? ¿Cierto? El gerente del proyecto. Sí. Ok, Vale. gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo. Yo tengo una duda ahí, Lady, antes de que Dime. sigas. Me confunde un poco qué diferencia existiría entre este Product Management y el Agile Coach, porque entiendo que él también está como a cargo de varios proyectos, está como Probablemente disponible para trabajar. Probablemente ninguna, pero qué tal que el product manager sea el que esté en cabeza de todos los proyectos, pero no quiera ni cinco de llevar el agilismo a ningún lado. ¿Sí me entiendes? Me refiero. El Agile Coach puede ser alguien que esté por acá, externo, perdón, externo no, por fuera de los proyectos, ¿sí? Pero piensa de pronto cuánta responsabilidad puede recaer sobre un product manager, ¿sí? Ahora, aquí antes de que nos confundamos, un product owner muy experto, ya con años luz en todo este marco, y como les decía en algún momento, ¿puede liderar varios proyectos al tiempo? Sí, lo puede hacer, pero es porque su experiencia se lo permite.
¿Y podríamos de pronto unificar ese par de roles? Posiblemente, ¿sí? Depende de las organizaciones, depende del core de negocio, depende si la persona tiene o no tiene las capacidades para, ¿sí? Eso en la vida real depende depende mucho del core de negocio, depende de la organización, depende si los proyectos le dan el ancho de banda para poder estar en todos los proyectos, ¿sí? Que el product manager podría ser un agile coach si se empodera del rol, si entiende este rol. ¿Por qué lo digo? Porque un rol, mira, aquí voy más a la persona, y no me voy a quedar mucho acá, pero lo debo explicar. Un rol de un product manager es esa persona que de pronto, por su esencia, es muy determinado, ¿sí? Es muy al objetivo, es muy de directrices, ¿sí? Por su esencia. Cuando hablamos de un agile coach, hablamos de una persona que es mucho más del ser. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, ¿sí? No nos van a confundir. Y eso hace parte de otra metodología. Mm, es mucho más del ser, es mucho más de poder entablar una comunicación tranquila, de pronto con un desarrollador, con una persona que haga parte de un equipo, entender qué le duele, qué le pasa a nivel personal, a nivel profesional, cómo puede ayudar a ese. Fíjense que es una persona muy humana, por decirlo así, ¿sí? Es una persona con unas calidades humanas altísimas. Armonía. Exacto. Genera confianza. Difícilmente un colaborador va a tener la confianza o la tranquilidad de contarle a un product manager que le duele, que siente y ser lo suficientemente honesto. ¿Mm? Diferente a un agile coach, a un rol de un agile coach, que él está completamente ajeno, ¿sí? A la meta, a la meta, a la meta. Él está completamente ajeno. ¿Su objetivo cuál es? Llevar la organización, que entiendan las metodologías, que entiendan los marcos, que entiendan el agilismo y hacer ese mindset en la organización. ¿Sí? Tan así que cuando un agile coach desea empezar su rol en la organización, debe empezar con unas herramientas y herramientas muy sencillas que están en un Excel y se llaman la rueda de la vida, la rueda profesional y vamos a decir cómo estamos a nivel espiritual, a nivel de familia, a nivel de ocio y empieza a evidenciar de acuerdo al resultado de esa rueda de la vida cómo está este colaborador, ¿sí? Y empieza a trabajar y armar un plan con el líder del área para empezar a trabajar sobre esto. Yo no veo como que de pronto el product manager de pronto tenga esa disposición ni tiempo, ¿sabes? Se están liderando un montón de equipos de líder de proyectos, ¿sí? Se está liderando estos proyectos. Entonces, fíjate que pensándolo en la realidad, pensaría que sería un poco difícil. Y llegar a esa armonía no sería tan fácil, ¿vale? Dime, porfa. O si alguien lo ve diferente, o si en sus empresas funciona, me cuentan. Sí, Chévere. pues yo estoy pensando en este product management más como, por ejemplo, en nuestro caso, pues acá en el banco, nuestro jefe tiene como varias personas, varios product owners, sí, pues con sus Scrum Master asignados a los proyectos, pero finalmente ¿Sí? a ella como que le llegan a preguntar por los proyectos o si hay algo que no está funcionando, vienen como a preguntarle resultados, pero pues ella no entra al detalle que tenemos los Product Owner ni los Scrum Master. Lo veo como que ella sería como ese Product Management, Ok, sí, que sí. responde como por todos esos proyectos en caso de que nada funcione, pero pues no tiene el detalle así como tal de lo que tenemos nosotros, Ok. No, y está bien, ¿sí? está bien. Y fíjate que finalmente ella es la que va a responder. Ella podría ser ese Sí, product manager. Claro exacto, que sí, sí, la veo como en esa figura para entenderlo un poco más. claro que sí. Ella podría ser Ok, ese rol. Bien. listo, Mm, gracias. muy bien. En cuanto a, y fíjense que aquí de pronto podríamos verlo, ¿cierto? Como que el product manager puede ser ese mismo product owner. Vuelvo y repito. Depende de la organización. Depende de si esta persona está con la experiencia y con la capacidad para responder por varias cosas al tiempo, por varios proyectos al tiempo. Entonces,
hay que saber. Ahora, ¿qué sí es clave de pronto que tengamos aquí presente en cuanto a las funciones del Product Owner? ¿Sí? Y es que debe estar enfocado en el proyecto, en el objetivo del producto que se está desarrollando. ¿Sí? Debe ser este rol que sea muy estratégico, también em, que mantenga ese nivel de liderazgo, puede ser, ¿sí? Ese también es, esas características de negociador, ¿sí? Esas características de comunicarle al equipo de forma correcta cuál es ese product backlog que vamos a desarrollar, ¿sí? Bueno, no permitas que tus clientes dicten las soluciones, ellos identifican problemas, pero tú debes diseñar las soluciones. Entonces, aquí hablamos y aquí se enfoca en las experiencias, en las historias de usuario. El cliente me dice qué es lo que quiere, cómo lo quiere, sin sugerirme la solución, porque quien desarrolla la solución a su medida somos nosotros, que somos los expertos y por eso nos llamó, ¿sí? Entonces, usted me dice qué es lo que quiere en general y yo le digo cómo le puedo solucionar este problema que tiene, ¿sí? ¿Cómo le puedo llevar a cabo este proyecto? La solución la damos nosotros como expertos, como equipo, como organización. ¿No? Ya vamos a ver un poquito estas historias de usuario para que nos queden bien claritas. Experimenta y valida las ideas antes de implementarlas. Bueno, pues es un poco ese prototipo que vamos a realizar antes de, ¿sí? Que el cliente nos pueda dar el go para decirnos, bueno, tal cual es como quiere el sistema, el software, la aplicación, tal cual, como se la mostramos en el prototipo aprobado, ¿sí? Y sé selectivo y prioriza las funcionalidades que aportan más valor. Digamos que un poco lo que hemos venido hablando. Entonces, el Product Manager, ¿quién sería? Es esta persona que va a reunir estos dos mundos, ¿sí? Podemos hacer dos cosas. O construimos correctamente un producto, ¿sí? Y somos los mejores, ¿cierto? Y podemos diseñar, mejor dicho, podemos diseñar el mejor computador, ¿cierto? Con la RAM de no sé qué capacidad, con aplicaciones, con permisos, con todo lo que necesita un computador. Hicimos, mejor dicho, el computador de última tecnología, la última guaracha en el mercado. Y construimos un producto correctamente. Cumple con todas las especificaciones que debe quedar un computador. Entonces tuvimos un proceso, tuvimos un diseño, una arquitectura, una ingeniería, una tecnología, e hicimos pruebas, funciona, listo, al mercado. Y es un producto de pronto masivo. Y es un producto correcto. Perdón, es construir correctamente un producto. Y hasta ahí muy bien. ¿Qué puede pasar? Hay alguien que tal vez la capacidad que tenga el computador no le sirva porque necesita tal vez algo mayor. No sé, estoy hablando de cosas que, ¿sí? De pronto hay una funcionalidad del equipo que no le agrega valor al usuario. Y lo fue, lo miró, lo probó, tan chévere, tan lindo, pero no es lo que necesito. Y se construyó correctamente un producto. Por otro lado, ¿cuál es la invitación? Construir el producto correcto. ¿Cómo así que construir el producto correcto? Claro, pero ¿para quién? Para un usuario específico. ¿Sí? Me voy a enfocar en un usuario específico. ¿Apoyándome de qué? De esas oportunidades, ¿sí? De cuáles son las prioridades, de hacer investigación, de que tengo un product owner en el proyecto, que tengo alguien, un dueño del producto, atento, pendiente de qué es lo que necesita este usuario, ¿sí? Debe ser un producto funcional para el usuario, correcto. ¿Sí? Que tenga un usuario específico, lo que acaba de decir Natalia. Y finalmente que nos permita hacer analítica, ¿no? Que permita entender también, y ahí un poquito de ese entorno buca, de la parte compleja, cómo empiezo yo a entender quién más puede tener ese tipo de necesidad. Puede que yo haga que mi panadería sea la máxima, sea lo mejor, ¿sí? Pero resulta que hay unas personas que son diabéticas y no pueden o hay personas que tienen algún tipo de condición y no pueden comer harinas, no pueden comer ese tipo de cosas. Entonces, yo empiezo a entender al usuario y empiezo a generar, a construir el producto correcto para ese usuario. Cuando yo entiendo
todos estos factores, empiezo a entender mi rol como Product Manager, ¿sí? Empiezo a entender que debo hacer parte de todos estos elementos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ir uniendo? Con el agilismo. Fíjense que el agilismo nos lleva a eso, ¿sí? Nos lleva a que podamos estar alineados con las necesidades de un cliente específico, ¿sí? Y que si vamos a hacer algo masivo, bueno, pues que cumpla al menos con las expectativas de una buena parte de a quien yo le quiero vender, ¿cierto? Bueno. En la gestión ágil entonces del producto existen varios actores complementarios, un poco lo que hablábamos, no me acuerdo quién fue el que me dijo, de este rol, de quién era el vendedor, dónde quedó el comercial. Aquí está el comercial, vean, aquí está, chácates. Por fuera del equipo Scrum, ¿sí? No hace parte del equipo Scrum, es un externo, ¿sí? Es el business manager, el que gestiona regularmente ese negocio. Oficina de proyectos ágiles, gestor de líneas de negocio, ¿sí? O gestor de programas, pero casi siempre el negocio, el proyecto, va a llegar por medio de esta persona, ¿sí? Del business manager, ¿vale? Que no me va a tener acá porque igual ya lo hablamos, ¿sí? Pero en otras palabras, entonces es ese comercial, ¿cierto? El que está enfocado más en optimizar lo del negocio, en garantizar la comisión, en garantizar el que de pronto aprieta un poquitico con el product owner cuando ve que se está llegando el tiempo de la entrega y no le han contado nada, ¿sí? Que puede también hacer parte de ese planning también, del sprint planning también. Podría participar, claro. Entonces, digamos que está ahí como ese rol, ¿vale? El product owner y los eventos. Entonces, primer evento, planificación del sprint. ¿Qué va a hacer nuestro product owner en este sprint planning? ¿Sí? Va a facilitar el evento, va a ayudar que el equipo entienda qué es lo que tienen que hacer, por qué es importante, por qué es valioso para el usuario. Y nos va a ayudar al equipo de desarrollo a saber mm, ese cómo se realizará el trabajo elegido es algo que se va a hacer en consenso, ¿no? En consenso de todo el equipo, basados en qué, nuevamente, en la experiencia. ¿Por dónde tenemos que arrancar? ¿Mm? Va a aclarar las dudas en cuanto a lo que se va a hacer, en cuanto a las expectativas que tiene el cliente frente a este sprint, que quiere la habitación principal de color, toda está nude, toda la quiere con colores pasteles, colores crema combinados, el piso, todo, todo. Aquí van a aclarar absolutamente todas las dudas. ¿Mm? Va a liderar la definición del Sprint Backlog y el Sprint Goal, entonces, según la sesión con el equipo durante este evento. Entonces, vamos a poder definir todo lo que significa el Sprint Backlog, perdón, ¿sí? El Sprint Backlog. ¿Cuál va a ser esa definición de este Sprint Backlog? Recuerden que es el segundo artefacto. Recuerden que aquí estamos enfocados en un solo sprint. Solamente nos estamos enfocando en la sala. No estamos hablando de todo el proyecto. Solamente la sala. ¿Listo? Solamente la habitación. ¿Bien? Estamos enfocados en uno solo. ¿Cuál es el objetivo del Sprint Backlog? El Sprint Goal. ¿Sí? Esta es la función y estos son los roles que va a desarrollar el Product Owner dentro de esta sesión, de este evento, perdón. Bien. En el daily, clarito, si el Product Owner participa, es un desarrollador más. De lo contrario, no participa en el evento. ¿Es claro, equipo? Porfis, manito arriba, porque aquí la gente se confunde mucho, no sé por qué. Dedito arriba, por favor, todo ok. Listo, bien, muy bien. Bueno, en el daily, entonces, ¿participa? No, solamente si es un desarrollador más. El Product Owner durante el desarrollo del sprint puede, ojo, agregar elementos al Product Backlog de acuerdo a las prioridades y expectativas de las partes interesadas. Si algo sucedió en el desarrollo del sprint, si algo pasó o previo a empezar a ejecutar, puede perfectamente agregar al Product Backlog, primer artefacto, ¿sí? Puede agregar elementos al Product Backlog, como también puede cancelar el sprint. ¿Por qué se cancela un sprint? Por obsolescencia, fin, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Por qué se cancela un sprint? Por obsolescencia. ¿Mm? Realiza el refinamiento. Recuerden que el refinamiento no es una ceremonia.
es algo que se puede realizar y se puede ejecutar en cualquier momento, desde el sprint planning hasta el review e incluso hasta de pronto una retrospectiva. ¿Qué significa ese refinamiento? Esa aclaración, ¿sí? Ese espacio para poder dar detalle de pronto a algo que está faltando. Ya vamos a ver más adelante el refinamiento. Y va a resolver las dudas al equipo de trabajo, ¿sí? De lo que está en desarrollo, WIP o Work in Progress, lo que se está haciendo, lo que se está ejecutando. Si hay dudas al respecto, aquí está el Product Owner que perfectamente nos puede ayudar a resolver. En la revisión del sprint, en la review, ¿qué va a hacer nuestro Product Owner? Pues le va a entregar al cliente, ¿cierto? Le va a mostrar, le va a generar el incremento, va a estar, digamos que, liderando, ¿cierto? El evento y puede perfectamente discutir en ese momento, en la revisión del sprint, puede perfectamente discutir con el cliente y con las personas que estén allí. ¿Quiénes participan en la review equipo? Equipo, ¿quién Todo participa? el equipo Scrum. De Scrum. ¿Y el cliente? ¿El No, el equipo cliente no. Claro en que la sí. review? ¿Sí? ¿A quién entregamos? Cliente y el Scrum. ¿Sí? Y Por lo que tú supuesto. decías la vez pasada, que digamos que los desarrolladores podrían asistir, pero no es tan necesario, a no Ok. ser que se requiera una solución o una aclaración de una duda, ¿cierto? El objetivo es que en esta ceremonia participen todos, pero ¿quién lidera? ¿Quién tiene esa primer voz con el cliente? ¿Quién va a mostrar el incremento? El El Product producto. Owner. correcto. Exactamente, Madeleine. Si tenemos alguna duda técnica, si el cliente quiere saber algo más específicamente, venga, señor Juan, usted que es el duro aquí, venga, le cuenta al cliente cómo es que fue que solucionó, cómo fue que desarrolló. Si hay alguna duda técnica al respecto. Claro que sí. Entonces, en la review, por supuesto que va el cliente, sino a quién le entregamos, ¿cierto? ¿Quién nos va a decir, vas bien, vas mal? No, aquí va el cliente, sí o sí va el cliente, en la review. ¿Qué significa review? La revisión del sprint, ¿sí? Donde estamos haciendo esos pequeños incrementos, ¿bien? Bueno, eso para que nos quede súper claro. Proyecta el objetivo y las fechas de entrega. Entonces, si estamos de pronto en una primera semana o en una segunda semana y estamos haciendo un incremento, un pequeño incremento, no estamos haciendo la entrega total del sprint, estamos haciendo un pequeño incremento. Ahí podemos empezar a decirle al cliente, listo cliente, mira, tenemos agendado según nuestro sprint planning que en 2 semanas, en la próxima semana te vamos a hacer otro incremento por la velocidad en la que vamos con el equipo, entonces vamos a hacer otro incremento. ¿Bien? Y el cliente, digamos que se puede ir como proyectando, como agendando, ¿sí? ¿Podemos hacer esto? Perfectamente. Sí o sí, claro que podamos hacer la verificación del incremento, es decir, que garanticemos, ya te di la palabra Andrea, que garanticemos que lo que estamos entregando sea lo que se haya acordado con el cliente en cuanto a su definición determinado y criterios de aceptación. Dale, Andrea, dime. Qué pena. Es que me quedé con me quedó resonando algo que dijiste Dime. con relación al refinamiento, que no era una ceremonia. Yo sé que ya lo dijiste hace un rato, pero me quedó ahí como la duda, ¿por qué no es una ceremonia? Porque normalmente sí son reuniones en las que todos pues entramos a refinar esa historia de usuario. Gracias, Entonces no Miguel. entendí por qué no es Claro una que sí. ceremonia. Te lo voy a decir por qué, mira. Porque yo un refinamiento lo puedo hacer en cualquier momento, ¿sí? Desde el momento en el que necesito de pronto ajustar detalles con el cliente, y ese ajustar detalles con el cliente para entender de pronto todo el proyecto, le podemos llamar refinamiento. ¿Por qué no le llamamos ceremonia? Porque no hay un tiempo específico en el que hagamos, en el que el marco nos diga, mire, es que usted solamente puede hacer refinamiento aquí, aquí y aquí. A diferencia de las ceremonias de las 4 que ya tenemos establecidas, como el sprint planning, los dailies, la review y la retrospectiva. ¿Sí ves? La gran diferencia es esa. Yo en los dailies, en el desarrollo del sprint, en cualquier momento yo puedo hacer un refinamiento. En el sprint planning puedo hacer un refinamiento. Previo al sprint planning, e incluso desarrollando el product backlog, yo puedo hacer un refinamiento. ¿Sí? En el review podemos hacer refinamientos. ¿Mm?
En cualquier momento podemos hacer un refinamiento. Entonces, claro, que de pronto en el desarrollo hay un nuevo requerimiento o hay dudas. Equipo, nos vamos a reunir porque vamos a hacer un refinamiento. Ah, listo, perfecto. ¿Sí? Y no le llamamos una ceremonia, no, es que tuvimos una ceremonia de, ¿sí? Porque no se puede, digamos que el marco nos dice, mire, las ceremonias es lo que tiene un tiempo establecido, porque de hecho ni siquiera tiene un time box para un refinamiento. No nos dice cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿sí? Sencillamente es que lo podamos hacer en cualquier momento donde podamos resolver dudas y aclarar lo que sea necesario para poder continuar con el proyecto. ¿Listo? Sí, gracias. Vale, muy bien. Bueno, finalmente, nuestro product owner en la retrospectiva, ¿qué va a hacer? Ojalá sea un buen product owner porque conozco algunas empresas que no lo invitan, porque no pueden con el product owner, ¿sí? Y no pueden por la persona, ¿sí? No tienen esa confianza, no logran llegar a ese nivel de tranquilidad para poder hablar y decir, no me gusta A, B, C, D, ¿sí? Entonces, que ojalá y sea un gran product owner y tenga esa super conexión con su equipo. En este momento, ese product owner, ¿qué va a hacer? Participa, ¿sí? Y empieza también a opinar sobre qué funcionó, qué no funcionó, ¿cierto? A analizar y a decir qué pudiéramos hacer con esas lecciones que se aprendieron, qué vamos a implementar también para el siguiente sprint, ¿sí? Mm, también va a decir desde su óptica, desde su sentir, desde su rol, qué fue eso que funcionó y qué fue eso que no funcionó. Mire, equipo de desarrollo, porque fulanito y sultanito entonces empezaron con sus conflictos allá internos, entonces eso generó retrasos en la entrega del cliente. O sea, este tipo de cosas no pueden pasar. Y puede que pasen en la retrospectiva, claro. Y puede que lo digan, claro. Pero recordemos que el objetivo es siempre aprender, ¿sí? Aprender de todo lo que no funcionó. Mm, Sugerir la ampliación de la definición determinado. ¿De cuál definición determinado? La definición determinado podemos hablar no del sprint que ya pasó, ¿sí? Sino que pudiéramos de pronto hablar de la definición determinado tal vez de todo el proyecto. Incluso nos podemos enfocar en la definición determinado del próximo, que aunque no debería de ser así, ¿por qué? Porque ya vamos a tener una planificación del siguiente sprint y vamos a tener un tiempo para eso. Pudiéramos hablar sobre lo que se cumplió, que ojalá todo se cumpla, ¿sí? Porque para eso tuvimos ya todo un sprint desarrollado. Em, y bueno, eso en cuanto a la ampliación de la definición determinada. ¿Quiénes participan en, atención, pregunta de examen, equipo, para todos? ¿Quién participa en el sprint planning? El equipo Scrum. El product owner. Ah, El ok. product owner y el cliente. Sí. Nosotros al mismo cliente. Ah, sí, 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 sí. Vamos, entonces, todo el equipo Scrum. ¿Quién compone el equipo Scrum? Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo, ¿cierto? Y los stakeholders en caso de que deseen participar, ¿cierto? Y el cliente en caso de que también desee participar, ¿sí? Todas las partes interesadas si desean participar. Ay, no queremos, no se preocupen, tengo mi equipo Scrum, ¿sí? Todo el equipo Scrum participa en el sprint plan. ¿Sí? Pregunta, ¿quién participa en los dailies? Los desarrolladores. Los desarrolladores. Y el product owner y el scrum master en caso de Que sean ser desarrolladores. Necesario. Desarrolladores. de lo contrario, no. Muy bien. Pregunta, ¿quién diligencia el tablero Kanban, el tablero de avance? Los desarrolladores. Los desarrolladores. Developer. Correcto, muy bien. ¿Quién gestiona un impedimento? El Scrum. El Scrum Master. No, el product owner. El Scrum. Yo estoy emocionada. El Scrum Master. Fin. Ok. ¿Listo? Ok. Solo el Scrum Master es el que gestiona impedimentos. No me va a ir a reparar la base de datos, no me va a ir a comprar la pintura directo, no me va a ir a pintar el problema, no. Va a gestionar el impedimento. ¿Bien? ¿Cuánto es el tiempo mínimo de un... No, otra vez.
Sí, así. ¿Cuál es el tiempo máximo de un daily? 15 15 minutos. 15 minutos. minutos. ¿Cuánto dura una planificación para un sprint de 4 semanas? 8 8 horas. horas. ¿Y las tenemos que hacer 8 de corridas? No. No. No, Sugerencia no es necesario. para efectos de la certificación. Sí. ¿Listo? Ah, ok. Ojo, Menos mal lo ojo, utilizó. Para Entonces, sí. certificación, sí. ojo. Sí, sí. Ay, Dios mío. Después la semana por allá. Ay, Lady no me explicó. Ojo. ¿Listo? Fin, ya, 8 horas, punto. Siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo máximo de un sprint? 4 horas. 4 ¿Perdón? semanas. 4 semanas, un mes. Semanas. Perdón, de 4 semanas. semanas, sí, perdón. 4 semanas. máximo. 4 semanas. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto dura un daily para un sprint de 4 semanas? 15 8. 15 minutos. minutos. ¿Cómo? 15. ¿Cómo fue la Otro pregunta? De daily. 15 La minutos. pregunta es, ¿cuánto dura un daily para un sprint de 4 semanas? 15 Minutos minutos. diarios. Minutos diarios. por 400. Ay, tan lindos. Ojo, el daily no se modifica, el tiempo del daily no se modifica, independientemente si tengo un sprint de 4, de 2 o de una semana. Mis dailies duran máximo 15 minutos. ¿Listo? La duración del daily no se modifica, son 15 minutos. No está sujeta a la duración del sprint. ¿Bien? Entonces, ¿quién participa en una review? Todo el Todo equipo el es equipo. El equipo. Más el Y el cliente. Los cliente, involucrados, los Product owner. interesados, los stakeholders. los Muy stakeholders. bien, correcto, claro que sí. ¿Y qué hacemos en una review? ¿Cuál es el objetivo de una review? Mostrar los incrementos. Incrementos. Correcto, excelente. En la retrospectiva, ¿quién participa? Solo el equipo es El equipo Sobre el Scrum. equipo Scrum. El equipo Scrum. ¿Qué hacemos en una retrospectiva? mirar lo que se hizo bien, lo que Lo se hizo bueno y mal. lo malo. Lo bueno y lo malo, y lo bueno y no tan bueno. Sí, Listo. se inspecciona. ¿Cuánto dura una retrospectiva? Para un 2 horas. sprint, hey. Ah, ¿Ves? ajá. Pasa la misma. 4 horas. Para un sprint de 2 semanas. 1 hora. 1.5, hora y media. ¿Quién dijo hora y media 3 para darle un horas. culito aquí de Nike? Hora y media. Hora y media, correcto. Hora y media. ¿Y para un sprint de una semana? 45 minutos. 25 minutos. 5 minutos. Gente, no sé, ya están listos. Chao. Mm, Y reta y todo. Chao. Listo, equipo. Muy bien. Entonces, hasta aquí hablamos de la participación de nuestro Product Owner en las ceremonias o en los eventos. Vamos a hablar de las historias de usuario. Estas historias de usuario lo que nos dicen es, usted como Product Owner, cuando reciba recuerdan que es la gran épica, que es una historia muy, muy grande, larga. ¿cierto? Es grandísima, es muy larga, ¿correcto? Cuando reciba esa gran historia, usted debe estar en la capacidad de desglosar esa gran historia en historias de usuarios, esa gran épica en historias de usuario, que debe componer una historia de usuario. El cómo, el quiero y el para, ¿sí? Como primeros 3 elementos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Y esto es pregunta de examen, muchas pilas. ¿Qué debe contener una historia de usuario? El cómo, el quiero y el para. Cuando yo les digo el cómo, no les estoy diciendo cómo hacerlo. Les estoy diciendo es desde mi rol. Yo, desde mi rol como directora comercial, ¿qué quiero? Quiero tener en la información en tiempo real de las ventas de Cali, Medellín y Bogotá para poder ver cuál es la sucursal que está vendiendo más o que está vendiendo menos. ¿Sugerí la forma de hacerlo? En ningún momento. Dije que era que tenía que tener un software que no sé. En ningún momento hablé de software. Ojo, atención, o sea, radares grandes. Cuando yo estoy diligenciando una historia de usuario, debe de estar creada en lenguaje de usuario. ¿Lenguaje de usuario qué significa? Que debe ser comprensible para todo el equipo, para cualquier persona que la lea. Cualquier persona que vea esa historia de usuario la debe tener muy clara, debe saber qué significa, qué es lo que está pidiendo el cliente, el lenguaje de usuario. Una de las preguntas que tenían era, ¿pero por qué al interior
de la organización de pronto en el software, donde estemos trabajando, en la aplicación que trabajemos, me montan historias de usuario y me piden, no, es que yo quiero que tenga el número de HomePass de no sé qué y demás. Y me piden con tecnicismos. O son requerimientos dentro de la organización. ¿Sí? Pero si yo tengo un cliente por fuera de la organización que necesita que yo como empresa, como proveedor, le genere una solución a su problema, debo de tener la capacidad de crear estas historias de usuario. ¿Listo? Equipo, son las 7:56 para efectos del día de hoy y para que concluyamos con todo lo que nos queda. Tengamos un break de 10 minuticos, porfis. Entonces, nos vemos en 10 minutos.